Hola, muy buenos días, chicos. Bien, en esta oportunidad ahora vamos a continuar con el tema número 8, ¿sí? Bien, entonces empecemos. Te dice estados funcionales de la cromatina, ¿sí? Vamos a ver en qué momento la cromatina va a estar activa y vamos a ver que también la cromatina que está inactiva, por ejemplo, ¿no? Bien, aquí tenemos una imagen, vean, aquí tenemos partes más oscuritas, ¿sí? Y partes un poquito más claras, ¿no? Bien. Entonces, sigamos. Y también tenemos otra imagen, vean, aquí está nuestro ADN, ¿sí? Cada vez envolviéndose más, ¿no? Y ya va a formar aquí lo que van a ser por ejemplo, las cromátidas hermanas, ¿no? Aquí tenemos una cromatida hermana y otra cromatida hermana, ¿no? Y aquí está nuestra cromatina, ¿sí? Bien. Bien, al microscopio óptico, ¿sí? Un núcleo que está en interfase va a presentar dos patrones de coloración de nuestra querida cromatina, ¿sí? Uno va a ser, imaginemos que, supongamos en esta imagen, ¿sí? Va a tener una coloración intensa, ¿sí? Más oscura, ¿no? Y a esa la vamos a denominar la famosa heterocromatina, ¿sí? Muy oscurita, ¿sí? Muy oscurita, ¿sí? En cambio, la coloración que está más blanca, más clarita, menos intensa, como aquí ustedes ven este blanquito como nieve, ¿sí? Menos intensa, la vamos a llamar la eucromatina. Eu. Ustedes saben que eu significa verdadero, ¿no? Verdadero. Entonces estamos como diciendo la verdadera cromatina, porque esta cromatina que está más de este color, pues está más laxa que esta, ¿no? Está menos apretada, no está tan estresada el señor Burns como está acá, por ejemplo, ¿no? Bien, aquí igual tenemos una imagen en interfase, por ejemplo, ¿no? Las partes oscuras, la heterocromatina, y las partes blanquitas, la eucromatina. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver que tenemos dos formas, ¿sí? Lo vamos a llamar, tenemos dos formas de eucromatina, ¿sí? Vean esto, el 10%, eso es muy poquito, el 10% de la eucromatina está como cromatina activa, ¿sí? Vale decir, está laxa, donde es más fácil, es más fácil donde podamos copiar y replicar nuestro ADN, ¿no? Está menos condensado. Vean, es como que estaría así, ¿no? No está tan aprieta el ADN, ¿sí? Pero el resto, es decir, más del 10%, ¿sí? Está como cromatina inactiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Está tan apretita, ¿sí? Que me es más difícil copiar al ADN, ¿no? Porque está más condensada, ¿no? Está mucho más condensada. Entonces vean los dos tipos de eucromatina. La cromatina que es activa y la cromatina que es inactiva, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Pero vean, aún así, aún casi que hemos visto esta cromatina activa, hay otra cromatina que es todavía mucho más, más compactada, ¿no? Un nivel aún más alto, perdón, un nivel aún más alto de compactación, sí, vamos a marcar aquí, a un nivel más alto de compactación es la famosa que habíamos dicho, la parte oscurita, más compactada, la heterocromatina, ¿no? Esta heterocromatina no se transcribe en ARN porque está muy compactada, está ya mucho más apretita, ¿sí? Por tanto, podemos considerarla también una cromatina inactiva, ¿no? Es inactiva la heterocromatina, ¿sí? Ya no podemos acceder fácilmente. Bien, entonces, una fibra de cromatina, ¿sí? Puede tener regiones eucromáticas continuas. Aquí tenemos una región eucromática, ¿sí? Con regiones heterocromáticas. Aquí puede ver otra eucromática y otra, ¿no? Entonces es intercalado. Por eso también en esta imagen que tenemos esta célula, vean su presentación de su cromatina. Hay regiones heterocromáticas, hay otras que están intercaladas, ¿no es cierto? Tiene eucromatina y también tiene heterocromatina. Está intercaladas, ¿no? Bien. Este dice, de la cromatina activa, la que está laxa, ¿no? La que está de fácil acceso, ¿sí? El ADN se expresa, ¿no? Se puede copiar al ADN, está fácil, las enzimas que son encargadas de hacer la transcripción y demás van a poder entrar fácilmente. Puede ser transcripto en diferentes ARNs. ¿Qué quiere decir? Podemos abrir a esta cadena de doble hélice de nuestro ADN, ¿sí? Y por tanto hacer nuestros propios
ARN, ¿no? ¿Por qué? Porque las enzimas pueden entrar fácilmente en esta disposición de eucromatina, ¿no? Que está activa, por eso se llama la verdadera cromatina, ¿no? Porque realmente podemos usarla, ¿no? A este ADN. Bien, ahora, la transcripción, ¿sí? Esto de copiar a nuestro jefe, solo se realiza en interfase. Acuérdense, habíamos dicho en interfase, estamos alistándonos, todos tenemos que duplicarlo, porque cuando ya entremos a mitosis, todo ya tiene que estar bien hecho y solo va a ser la repartición de bienes, ¿no? Entonces, interfase es donde va a suceder lo que va a ser la transcripción. Aquí vemos una imagen de interfase, ¿no? Donde se está duplicando, por ejemplo, a nuestro jefe también, ¿no? Y bien, a eso es lo que se refiere, ¿no? La interfaz, ustedes van a ver en el tema 9, pues es un proceso que incluye varias cositas, ¿no? Pero acuérdense, es donde se va a ir duplicando las cositas. Bien, la compactación de cromatina en profase, ¿sí? La profase es la primera, ¿no? La primera etapita, ¿sí? La primera etapa de nuestra querida mitosis, ¿no? Aquí tenemos a la mitosis ya entrando, ¿no? ¿Qué va a pasar en la profase? Vean, mis cromosomas ya no están así laxos, ¿no? Mis genes, mi ADN en sí, ¿no? Sino que ya se está volviendo verdaderos cromosomas, ¿no? Pero aún siguen medio grandes, ¿no? Falta que se vuelvan más chiquititos, ¿no? Más chiquititos, ¿sí? En profase te dice, vean, aquí está mi cromosoma, medio largo todavía, pero dice, las enzimas relacionadas con la transcripción ya no tienen acceso al ADN. ¿Por qué? Porque ya estamos entrando en mitosis. Sí, estamos en las primeras fases, pero ya estamos en mitosis. Por tanto, no podemos, no hay forma, ¿sí? De poder entrar y hacer otra copia o algo. No, ya no se puede, ¿sí? No tiene acceso al ADN, ¿no? ¿Cuándo va a retornar la transcripción? La transcripción retorna al final de la telofase, ¿no? Cuando ya nos estamos separando, ya está firmándose el divorcio, ¿sí? Ahí recién vean cómo está mi jefe, ¿no? Ya se está volviendo laxo. ¿Por qué? Porque ya nos hemos repartido gran parte, ¿no? Del núcleo y pues ya uno ya puede estar más relajado, ¿no? Porque ya no le vamos a estirar al jefe, no estamos usando microtubulos para repartirnos, ya no estamos pescando al jefe, entonces todos ya están en su lugar, la gran mayoría, entonces solo va a procederse a hacer la separación definitiva, ¿no? Entonces, acuérdense, la transcripción retorna al final de la telofase, porque un jefe así y al laxo yo ya puedo copiar, ¿no? Ya podemos hacer transcripción. Pero cuando estamos en profase, no. Acuérdense, las enzimas ya no pueden trabajar. Bien. Ahora te dice, la actividad transcripcional de cromatina está reforzada por dos situaciones. Uno que va a hacer la acetilación, y ya habíamos acordado, o ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Cuando hacemos acetilación a las proteínas histonas, ¿qué es lo que pasaba? Pues de una fibra de 30 se convertía a una fibra de cromatina de 10 nanómetros, ¿no? Se deshacía, ¿no? También vamos a ver la ubiquitinización, ¿sí? La ubiquitinización de proteínas de las histonas, ¿no? De las histonitas. Bien. Entonces, cuando nosotros ponemos radicales acetilo, habíamos dicho, si ponemos hacia la cromatina, se deshace, ¿no? Qué bonita frase, ¿no? Si ponemos hacia la cromatina, se deshace. ¿Ya? Bien, entonces, los radicales acetilo añadidos en las porciones N-terminales de las histonas, acuérdense, las histonas son proteínas, por tanto van a tener estos extremos, ¿no? Bien, entonces ahí se va a ir añadiendo estos radicales acetilo durante la fase S. Acuérdense, en la fase S es de síntesis, ¿no? La fase S pertenece a la interfase, específicamente a la fase S como tal, dice, ¿no? La fase S es parte de la interfase, porque luego hay la fase G1, luego está la fase G2, ¿no? Y entre medio de estos está la fase S, donde allí nuestro jefe se está duplicando, ¿no? Y si en ese momento mi jefe se está duplicando, hay transcripción y demás, necesitamos que el jefe esté distendido. ¿Quién me va a ayudar también a eso? Por eso aquí te decía, los que reforzan, los que ayudan a reforzar la transcripción, uno de estos es la acetilación, ¿no? La acetilación. Bien. Sigamos, muchachos, sigamos, ¿no?
Entonces ven aquí, las histonas que están dentro del nucleosoma, la H2A, el H2B, el H3 y el H4, se dice, disminuye la interacción con el ADN, ¿no? Y es por eso que se va a desenrollar de una fibra de 30 nanómetros, pasa a una fibra de 10 nanómetros, habíamos mencionado, ¿no? Muy bien. Bien, ahora veamos el proceso de ubiquitinización. Esto también vamos a ir viendo en otros temas, ¿sí? La ubiquitinización, ¿sí?, va a ser sucedida o va a procederse gracias a una proteína que se llama la ubiquitina, ¿sí? ¿Sí? Vamos a poner esa proteína ubiquitina a las histonas, ¿sí? Esta proteína ubiquitina, que le vamos a empezar de color verde, ¿sí?, es una proteína no histónica. Esto es bien importante, ¿no? Es una proteína que no es histona, ¿sí? Algo importante, es ácida, por eso aquí el color está de su cabellito verde, ¿no? Verde, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Como es ácida, reduce el carácter básico de las histonas, porque habíamos dicho que las histonas son básicas y es por eso que se unen al ADN. Pero si yo le hago a estas histonas más ácida, porque yo soy ácida, la histona es, perdón, la ubiquitina es ácida, si yo le empiezo a hacer un poquito más ácida, ya pues ya no va a ser tan básica, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma le estoy haciendo, vamos a decirlo así, soltar al ADN, porque mi jefe es ácido también, ¿no? Y entre ácidos y ácidos no se atraen, ¿no? Entonces, tampoco estoy diciendo que se va a volver ácido, ¿no? Pero sí va a afectar esta acidez de la ubiquitina hacia las histonas, ¿no? ¿Y a qué histonas está afectando? A la H2A y a la H2B. Y ustedes saben que estos son componentes del nucleosoma, ¿no? De este octámero. Bien. Entonces aquí tenemos la Wikipedia. ¿Sí? Sigamos. Vean, aquí te manda una pregunta y te dice, en relación a la ubiquitina, es cierto, te dice, ¿es un aminoácido de cadena corta? ¿Es un aminoácido? ¿Es que una proteína. Obviamente una proteína está formada por aminoácidos, pero decir que es solo un aminoácido, es que un aminoácido pues no vale, ¿no? No está en los 20 aminoácidos. Dos, ¿es una proteína histónica ácida? ¿Era ácido? ¿Era color verde su cabellito? Sí, ¿no? Era ácida, pero ¿es histónica o es no histónica? Es no histónica, no era histona, ¿no? No era histona. ¿Sí? Es proteína no histónica, no se olviden. Entonces acá ninguno es correcto, ninguno es correcto. Sigamos, muchachos. Bien, aquí tenemos a la histona H1. Acuérdense, la histona H1 era la que se va a unir a nivel de lo que es el ADN de unión o el ADN de ligación, acá mencionado también, ¿no? Que se une, ¿no? Y ahí nos va a formar esta disposición en Z, ¿no? Bien. Te dice, la H1 es la menos relacionada al ADN de la cromatina activa. ¿Qué quiere decir? No está metida aquí en lo que es la cromatina activa. Acuérdense, esta es una cromatina activa, ¿no? Donde es fácil entrar para hacer la copia del ADN, ¿no? Porque está un poco mucho más laxa, ¿no? Aquí ya está más apretita, ¿no? Entonces, la H1 no va a estar aquí metida, ¿sí? Incluso habíamos visto anteriores clases que la H1 se empieza a meter en una fibra de 30 nanómetros, ¿no? Y en collar de perlas, no. ¿Sí? Muy bien. Bien, ahora veamos la heterocromatina. Ya habíamos dicho, es el nivel de cromatina muy compactada, estas manchas negras, ¿no? Es nuestra heterocromatina, ¿sí? Está apretada, compactada en mi célula en interfase, ¿sí? Por tanto, vamos a decir que es inactiva, ¿sí? No está activa, es inactiva, ¿sí? Entonces, no es que no me sirve, ¿no? Sino que la heterocromatina está tan apretada que yo no puedo acceder para copiar porque está muy compactada. Por tanto, es una cromatina inactiva. No puedo acceder a ella, ¿sí? Y vean, pues a ella también hay que duplicarla, ¿no es cierto? Necesitamos duplicarla. Te dice, es duplicada más tardíamente en la fase S. Es decir, vean, aquí tenemos la fase S. Esto de acá es la fase S, ¿no? Donde ocurre la síntesis de ADN. Y vean, esta heterocromatina la vamos a duplicar aquí al final. Es como que nos estamos olvidando casi y vamos a decir, ay, no estamos olvidando de la heterocromatina, ¿sí? No estamos olvidando de la heterocromatina. Al final, recién vamos a duplicar a la heterocromatina. Bien, sigamos.
Bien, te dice, las células interfásicas, una célula que está en interfase, donde estamos preparando el material, vamos a ver ahora también dos tipos de heterocromatina. Dos tipos de heterocromatina. Tenemos la heterocromatina constitutiva, vean, así vamos a tenerla acá, esta heterocromatina constitutiva, ¿sí? Y luego, no, acá está, no, perdón. Esta es la heterocromatina constitutiva, es muy bien condensada, muy apretita, es muy inaccesible también, vamos a decirlo, ¿no? Acá en nuestra imagen también podemos ver que está a nivel de este lugar, vean, este color plomito, ¿sí? A este nivel se encuentra esta heterocromatina constitutiva, ¿sí? Y algo bien importante que ella es muy difícil de acceder, generalmente está así, ¿no? Se encuentra muy condensada, ¿no? Y se va a encontrar a nivel de estas regiones, ¿sí? Luego tenemos la heterocromatina facultativa, ¿sí? La heterocromatina facultativa a veces está en otras muy apretada, en otras no tanto, ¿no? Que puede deshacerse o hacerse, ¿no? Esa es la heterocromatina facultativa, ¿no? Aquí tenemos esta heterocromatina facultativa en el cromosoma X, ¿no? Vean, por ejemplo, cuánta cantidad hay de heterocromatina facultativa. Aquí la obviamente también, ¿no? Vean, hay harta cantidad de heterocromatina facultativa, ¿no? Muy bien. Y bueno, aquí estamos comparando la heterocromatina constitutiva, donde generalmente siempre está a nivel central, ¿no? A nivel del centrómero, vean aquí está, estos puntitos negros. Aquí tenemos la heterocromatina facultativa representando, por ejemplo, representado como el cuerpo de Barr, que ya vamos a ir viendo un poco a poquito a qué se refiere, ¿sí? Bien. Entonces, primero hablemos de la heterocromatina constitutiva. Vamos a decirles como la más compactada entre las dos. Entre la heterocromatina facultativa y la constitutiva, la heterocromatina constitutiva es la más apretadita, la más condensada, ¿sí? Bien, ¿cómo va a ser constituido? Tiene genes altamente repetitivos, ¿no? Habíamos visto en la anterior clase los genes que son única vez repetido, moderadamente y altamente repetitivo, ¿no? Que eran con las repeticiones más de 10.000, ¿no? Bien. Nunca se transcribe. Por eso les decía, es la que más está compactada, ¿sí? ¿Dónde se va a encontrar? Vean dónde está. En regiones del centrómero. También está como a nivel del telómero, en los zapatitos de nuestros cromosomas, ¿sí? Está en las construcciones secundarias, eso ya vamos viendo, son unas construcciones que hay ahí en los cromosomas, ¿no? Que son como cinturitas, pero a nivel superior, ¿no? Es como, podemos dibujarlo así, ¿no? No está bien dibujado. Es más o menos estas cinturitas que se ve aquí, ¿no? Las construcciones secundarias. Bueno, aquí parece boca, pero... Bien, lo que no quiero que te olvides es, incluso lo menciona la heterocromatina constitutiva, la que protege, es más estructural, ¿sí? Muy bien. Por eso está en los zapatitos, ¿no? Los zapatitos nos protege, ¿sí? Bien, en cambio la facultativa no es la que tanto es estructural, sino esta es la que va a ser más estructural, es la que es más de estructura, más que le protege al cromosoma, ¿sí? No te olvides qué genes tienen, ¿no? Altamente repetitivos. Ven, aquí te lanzan una pregunta y te dicen, en relación a la función de la cromatina, es cierto. Te dice, en los telómeros, en los zapatitos del cromosoma, se presentan heterocromatina facultativa. No, era la heterocromatina constitutiva, ¿no? Acuérdense, la heterocromatina constitutiva es la más apretadita y pues nos protege, ¿no? Vamos a decirlo así, protege a nuestro cromosoma. Dos, las células interfásicas contienen, una célula interfase contiene dos tipos de heterocromatina, sí, la heterocromatina facultativa y la constitutiva. Muy bien, entonces el segundo es correcto. Sigamos. Veamos, aquí tenemos la heterocromatina facultativa, la que ya no está tan apretada como la constitutiva, ¿sí? Pero sigue siendo, obviamente, heterocromatina, ¿sí? En un mismo organismo, vean, está condensada en algunas células y descondensada en otras. Es por eso que, por eso que les decía, en cambio, que la heterocromatina constitutiva es muy apretadita, ¿no? No es indecisa como la facultativa, ¿no? Por eso viene su nombre de facultativa, ¿no?
Bien, perdón. Sigamos. Ahora, ¿qué genes tiene esta heterocromatina facultativa? ¿No? El otro era muy o altamente repetitivo, ¿no? Esta, la facultativa, tiene secuencia de genes de copias únicas, ¿no? O moderadamente repetitivo. De copia único, usted, su nombre ya se sabe, una sola copia, ¿no? Moderadamente repetitivo, de 100 hasta 10.000, ¿no? De 100 hasta 10.000 copias. Muy bien. Sigamos. Vean, aquí tenemos la heterocromatina facultativa. Vean, no es tan apreta como la constitutiva. Y obviamente es mucho más que la eurocromatina, ¿no? Bien. Un ejemplo clásico de esta representación de la heterocromatina facultativa es el famoso cromosoma X inactivo de las mujeres, ¿no? Las mujeres tenemos XX, pero solo va a estar activo uno y uno va a estar inactivo, ¿sí? Y es por eso que a ese se lo llama la heterocromatina, el cromosoma X inactivo, ¿no? Bien. Aquí tenemos los dos cromosomas XX, uno va a estar despierta y otra va a estar durmiendo, es decir, está inactiva y así siempre tiene que ser, ¿sí? Así siempre tiene que ser. ¿Sí? Y esta que está durmiendo, pues a la que está durmiendo la vamos a ver como este corpúsculo de Barr que hace referencia a una heterocromatina facultativa, en este caso del cromosoma X, ¿no? Que está inactivo. Representa el cromosoma X que permanece inactivo en las células femeninas. ¿Sí? Bien. Digamos entonces. Y siempre tiene que suceder así, ¿no? Bien, te dice, uno de los cromosomas X en la hembra se inactiva incluso durante ya la vida intrauterina. No vamos a tener dos cromosomas X activos, tiene que haber uno que es inactivo, ¿sí? Se inactiva incluso durante la vida intrauterina, ¿sí? Bien, te dice, la inactivación de una, esto va a ser sucedido gracias a esto, ¿no? Veamos un poquito. La inactivación de una o dos moléculas de esta histona, ¿te acuerdas la H2A? Esta es la H2A, puede inactivarse una o cualquiera de estas, ¿sí? Va a ser sustituida, te dice, por la macro H2A, ¿sí? Macro hace referencia a grande, ¿no? Entonces vamos a poner una histona H2A mucho más grandota y eso va a hacer que se inactive uno de los cromosomas, ¿no? Esto aumenta la estabilidad del core nucleosómico, ¿sí? Es decir, el centro, ¿no? Que es el core. Bien. Ahora, esta inactivación se produce al azar. No es que vamos a decir, ah, esta es la inactivación. No, no. Es al azar. No se sabe quién de estas se va a inactivar, ¿no? Cuál sea de los cromosomas X. Puede ser que ¿no? Ustedes saben que los cromosomas X nos puede dar nuestra mamá, sí o sí, y obviamente el padre que nos va a dar el cromosoma X. Entonces se puede inactivar cualquiera de estos. Es al azar. Bien, al azar. El cromosoma X condensado es de origen materno, en otras células es de origen paterno, cualquiera, es al azar, por eso les decíamos, ¿no? Por eso tiene la mujer un mosaico en todos sus órganos de células que son de X paternos inactivos o células de X maternos inactivos, porque acuérdense, está al azar, de cualquiera de estos X se puede volver inactivo. Bien, este cromosoma X heterocromático, ¿cómo se va a ver? Por ejemplo, se va a ver como una esfera, como una partícula, ustedes saben, partícula es algo pequeñito, una partícula esférica, ¿no? Coloreada fuertemente, ven aquí está muy oscurita, ¿no? Electrodensa, ¿no? Y le vamos a llamar el cuerpo de Barr o cromatina sexual, ¿no? O el cromosoma X inactivo, ¿no? Y vamos a ver que esta presentación va a tener diferentes formas. Puede estar así como esta partícula esférica o tener otras formitas. Por ejemplo, te dice, en los leucocitos polimorfonucleares, los neutrófilos, ¿sí? Tienen forma de raqueta. Ven aquí cómo se ve esta cromatina sexual en formita de raquetita, ¿no? Como raqueta allí, ¿no? Acá también se ve un poquito, ¿no? En cambio, en las células epiteliales bucales se ve como una partícula unida a la envoltura nuclear, ¿no? Aquí está, ahí cerca al núcleo, ¿no? Nos vamos a imaginar ahí, y ahí unido a la envoltura nuclear, ¿no?
Generalmente, pues, ¿por qué están en las células epiteliales bucales? O ¿por qué menciona acá? Porque para hacer este estudio, generalmente se hace el estudio a nivel de las células epiteliales bucales, ¿no? Se toma muestra de allí y es por eso que te menciona acá también, ¿no? Porque generalmente es más usado de esa forma. Bien. Ahora te dice, la presencia o ausencia de cromatina sexual ayuda a hacer el diagnóstico citológico del sexo. Cuando decimos diagnóstico citológico, es diagnóstico basado en células, ¿no es cierto? Si yo veo que tiene esta forma de raquetita en esta célula, pues ya puedo pensar que es mujer, ¿no es cierto? Sin ver, sin ver al paciente, pero es importante que actualmente no se hace que, si, por ejemplo, que quiero decir, vemos la raquetita y ya vamos así es mujer, ¿no? Generalmente se usa más de 500 células y demás, o sea, se ve mayor cantidad y de ahí se puede decir si es mujer o un varón, ¿no? Pero entonces no se le olvide, la cromatina sexual ayuda a hacer el diagnóstico del sexo, ¿sí? Vamos a decir si es mujer o si es varón, pero es un diagnóstico basado en las celulitas, ¿no? Diagnóstico citológico. Muy bien. Y vean, aquí te mandan y te preguntan y te dicen, en relación a la presencia o ausencia de cromatina sexual, es cierto, te dice, ¿no? ¿Permite el diagnóstico citológico del sexo? Sí, ¿no? En caso de que no hubiese, pues nos hace pensar de que es un varón, ¿no? Dos, ¿permite el diagnóstico citológico bucal? Nada que ver, ¿no? Sí hacemos, se hace con las muestras de las células de la boca, pero para buscar, ¿no? Para buscar esta cromatina sexual, ¿no? No permite el diagnóstico citológico bucal, ¿no? Bien, dos, ¿son proteínas transportadoras con polisacáridos? No. ¿Son proteínas? ¿Qué es? Heterocromatina ocultativa, ¿no? Inactiva, obviamente. Cromosoma X inactivo. Bien, entonces acá solo el primero es correcto. Dos, en relación a la cromatina sexual, es cierto, te dice, ¿están en los leucocitos polimorfonucleares? Sí, habíamos visto que tenían forma de raquetita. Dos, ¿están en neutrófilos? Sí. ¿Aparecen con una protuberancia del núcleo en forma de raqueta? Sí, sí, ¿no? Todos son correctos. Muy bien. Sigamos, te dice ahora, el tamaño del nucleolo varía con la actividad, un cachito. ¿Sí? Bien, te dice, el tamaño del nucleolo, ¿sí?, varía con la actividad celular, ¿no? Si aquí tenemos una imagen, por ejemplo, nuestra célula, nuestro núcleo, y allá adentrito está nuestro nucleolo. Vamos a decir, es como el lugar donde trabajan, pues, los ARN, donde están todos los señores Smithers, donde se están creando ribosomas, ¿no? En fin, es bien importante este núcleo, ¿sí? Bien, los nucleolos son estructuras nucleares, obviamente, esféricas, ¿sí? No tienen membrana, no tienen una oficina, ¿no? Es bien importante, ¿no? No tienen membrana. Y obviamente, ¿dónde van a estar? En todas las eucariotas que tienen núcleo, ¿no? ¿Sí? Porque el nucleolo está dentro del núcleo, ¿sí? Muy bien. El visible microscopio óptico, debido a su tamaño, puede variar de 1 a 7 micrómetros, ¿no? ¿Sí? Va a variar dependiendo del tipo de célula y el estado funcional, ¿no? Si es un nucleolo donde están produciendo, están trabajando mucho, pues de repente el nucleolo será un poquito más grande, ¿no? Que los otros. Bien, entonces te dice, el tamaño de nucleolos está relacionado con intensidad de síntesis proteica, ¿sí? Intensidad de síntesis proteica. Por ejemplo, si yo tengo mi célula que está, aquí voy a empezar el núcleo y aquí está el núcleo, ¿no? Tengo una célula que todo el tiempo están haciendo proteínas, sintetizan activamente proteínas, me hace pensar que el núcleo lo está trabajando mucho, porque ahí se hacen los ribosomas y tal, ¿no? Ustedes saben que necesito ribosomas para hacer proteínas, obviamente más el RNA mensajero, el transferente, ¿no? Pero que si no está los ribosomas no puedo hacer nada, ¿no? ¿Sí? O que estén secretando hartas proteínas, pues me hace pensar que el nucleolo también está trabajando, ¿no? O una célula que se está reproduciendo harto, ¿sí? O una célula que se está dividiendo, ¿sí?
Acuérdense, cuando nos dividimos es porque antes ya nos hemos duplicado todo, es decir, estamos haciendo doble, estamos haciendo hartas proteínas, ¿no? ¿Sí? O se reproducen con frecuencia, tienen nucleolos más grandes, ¿no? Nucleolos más grandes porque están trabajando mucho, ¿sí? Si no están haciendo síntesis de proteínas, si no se está dividiendo mi célula, probablemente el nucleolo va a ser chiquitito. Bien, aquí te pone, ¿no? Unas células con alta producción de ribosomas para hacer proteínas, ¿sí? Van a tener nucleolos grandes y complejos, ¿sí? Grandes y complejos, porque están haciendo harto ribosoma. Y el ribosoma, junto con otros, hacen proteínas, ¿no? En cambio, vamos a tener nucleolos pequeñitos, pillan aquí un nucleolo pequeñito, en forma de anillo, son células que producen pocos ribosomas. Por ejemplo, tenemos los linfocitos y estos monocitos, ¿no? Que van a tener nucleolos pues chiquitos, ¿sí? Porque no están haciendo muchos ribosomas, ¿sí? Por tanto, no están haciendo tanta proteína como en otras, ¿no? Muy bien. Una célula puede tener dos o más nucleolos, ¿sí? Pero generalmente el nucleolo va a ser único. Generalmente el nucleolo va a ser único en la mayoría de las células, ¿sí? Es igual que habíamos visto en el núcleo, la mayoría tiene solo un núcleo. La mayoría, un solo núcleo. ¿Hay células que pueden tener más núcleos? Sí, ¿no? Entonces también te está diciendo que hay células que pueden tener dos nucleolos o más, ¿sí? Pero la mayoría, no se olviden, la mayoría presenta solo un núcleo. Bien. Bien, los nucleolos son estructuras dinámicas, ¿no? En los nucleolos se está haciendo, vamos a ver que va a pasar cambios, vamos a decir, ¿sí? El nucleolo muchas veces va a desaparecer, va a volver a aparecer, va a desaparecer, va a volver a aparecer, dependiendo en qué momento esté. Por ejemplo, dice, se rompen, se fragmentan en profase. ¿Te acuerdas? Habíamos visto ya un poquito de la profase, ¿no? Cuando el cromosoma se está condensando, ¿no? Es decir, ya estamos entrando en mitosis, ya estamos en la primera etapa. Por tanto, estos nucleolos van a ir desapareciendo, ¿sí? Vean, aquí no tenemos nucleolo, ¿no? No hay, no va a haber nuestros nucleolos, ¿sí? El nucleolo desaparece, ¿no? Y se organizan, es decir, vuelve a reaparecer al final, ¿no? En la telofase. Vean, aquí estamos en la telofase cuando ya estamos a punto de dividirnos todo, prácticamente, casi falta nada, ¿no? Y veamos, aquí te dice, el nucleolo reaparece. El nucleolo reaparece, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, la fragmentación de nucleolos, ¿sí? ¿Por qué se rompe? Porque hace que se rompa, vamos a decir, ¿no? Y te dice el nucleolo desaparece. Se produce por proteínas que fosforilan componentes que transcriben los ARN. Es decir, como el nucleolo es encargado de hacer los ribosomas y demás, y como ya no estamos dividiendo, ya no hay tiempo para hacer eso, ya no debe pasar eso, porque ya no estamos dividiendo, ya estamos en la primera fase de la mitosis, ¿no? Te dice, va a haber proteínas que van a fosforilar a los que hacen, los que trabajan en el nucleolo, ¿no? Componentes que transcriben la ARN. Si desbloqueamos a ellos, por tanto no va a suceder nada, por tanto desaparece nuestro nucleolo, ¿no? ¿Por qué? Por fosforilación de los que trabajan en el nucleolo, ¿sí? Muy bien. Continuemos. Te dice, composición química y ultraestructura del nucleolo, ¿sí? Bien. Aquí vemos en esta imagen, vamos a ir viendo de nuevo, perdón, sí. Vean cómo salen los ribosomas, vean cómo están saliendo los ribosomas de nuestro nucleolo. Esto de acá sería la cromatina, ¿no? Donde está nuestro ADN, pero aquí adentro están pues los ARNs, ¿no? Creándose. Bien, entonces veamos, composición química y ultraestructura. Estamos viendo minuciosamente la estructura del nucleolo ahora, ¿sí? Bien, aquí tenemos el núcleo y aquí adentrito está el nucleolo ahí, ¿no? Donde está el señor Smither trabajando, o así no sé. Bien, con ultrasonido, nosotros vamos a romper los núcleos, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos ya nuestra frasquito, vean dónde están los núcleos, ¿sí? Los núcleos, y también va a haber componentes del citoesqueleto, ¿no? Y si nosotros vamos a ir, seguir centrifugando y demás, ¿sí?
vamos a ir liberando los nucleolos, los vamos a ir a aislar por centrifugación fraccional. ¿Qué quiere decir? Vamos a seguir aumentando la velocidad para ir a separar lo que van a hacer a nuestros nucleolos, ¿sí? A nuestros nucleolos, ¿sí? Porque lo que queremos ahora es estudiar a los nucleolos, qué es lo que sucede ahí. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué se ha visto ahora viendo o haciendo esto? ¿No? Aquí tenemos nuestro nucleolo, ¿no? Esta estructura muy oscurita, ¿no? Son estructuras densas, vean qué apretaditas son, ¿no? Bien taconeado, vamos a decirlo así, ¿no? Bien apretito, ¿no? Vean, te dice, el 60% es de material seco, ¿sí? ¿Qué va a ser ese material seco? Obviamente va a haber al señor ARN, el ARN ribosómico, porque acuérdense, los ribosomas se hacen con o tiene ARN ribosómico, ¿no? ¿Qué va a haber también? Proteínas, ¿sí? Y vean esto, pequeña, poquito, casi nada, ¿sí, no? Pequeña cantidad de ADN, ¿no? Este ADN va a codificar el ARN ribosómico, ¿no? Por eso, como él hace eso, le van a llamar el ADN R, ¿sí? Porque su trabajo está relacionado con el ARN ribosómico, ¿sí? Bien, vean, todo eso está aquí adentro, ¿no? 60%, no se olviden esto, proteínas y ADN ribosómico, ¿sí? Poquitito. Y aquí te mandan una pregunta y te dice, en relación a la composición química y ultraestructura del núcleo es cierto, te dice, 1, ¿son estructuras densas? ¿Eran oscuritos? Sí, era oscuro, ¿no? Muy bien. 2, el 70% es materia seca y tiene proteínas periféricas. Era el 70, no era el 60, era el 60%, ¿no? Bien. Entonces, solo el 1 es correcto. Muy bien. Seguimos, muchachitos. Bien, en el nucleolo, ¿qué vamos a encontrar? Habíamos dicho proteínas y también, obviamente, al ARN ribosómico, ¿no? Y esto nos va a ir formando las famosas subunidades ribosómicas, ¿no? ¿Para formar qué? Ribosomas, ¿no? Ribosomas, ¿no? La subunidad mayor y la subunidad menor, ¿no? Que nos ayuda a formar el ribosoma completo, vamos a decir si quieren, ¿no? No es que sea incompleto, sino lo vamos a verlo así, ¿sí? Bien. ¿Qué más vamos a encontrar en el nucleolo? Vean, aquí están nuestros ARN ribosómicos que están creando, aquí están estas proteínas, ¿no? Que ya al final van a salir como los ribosomas, ¿no? Sus grandes y pequeñitas. ¿Qué más van a ver aquí adentro del ribosoma? Pues enzimas. Todos los que trabajan aquí, que hacen posible esto, van a estar ahí. Enzimas, proteínas y ARN que participan en transcripción y modificaciones post-transcripcionales, ¿no? Los que nos ayudan a cortar, pegar, así, ¿no? Varias cositas van a estar ahí trabajando, ¿sí? Es por eso que es muy oscuro, porque no es aquí, no solo están en el ARN, sino hay muchos trabajadores que están aquí trabajando, ¿sí? Muy bien, te dice ahora, el ARN polimerasa 1, no sé si se acuerdan de esta señora de acá, ¿no? El ARN polimerasa 1, ¿no? Habíamos visto que hay hartas ARN polimerasas hasta el 3, ¿no? Y la 1 estaba relacionada con la transcripción de ARN nucleares, ¿no? Bien. Entonces dice, el ARN polimerasa 1 realiza la transcripción del ADN-R, ¿sí? Les había dicho que había ADN-R en el nucleolo, sí, había este ADN, y de él vamos a ir sacando, ¿no? Copiando, ¿sí? Para hacer el ARN ribosómico, ¿no? Porque él es ADN ribosómico. ¿Sí? Bien. Y es por eso que acá te dice que el ARN polimerasa de tipo 1 transcribe los ARN ribosómicos. ¿Sí? ¿Qué más vamos a ir viendo? Otras enzimas, ¿no? Otras proteínas. Tenemos las topoisomerasa 1 y 2, ¿sí? Que ayudan a la descondensación, distensión de este ADNR, ¿sí? Este ADNR que nos ayuda a hacer ARN, ¿no? Porque él tiene la información para hacer ARN ribosómicos, ¿sí? Por eso se llama, habíamos dicho, ADNR, ¿sí? Tenemos otras proteínas, ¿sí? La VF, ¿no? Que ayuda igual a la transcripción de ARN. Aquí también volvemos a ver al VF metido en esto, ¿no? Vean, transcripción de ARN, de DNA-R, ¿no? Aquí también tenemos otra imagen de la VF. Tenemos la nucleolina,
¿sí? Aquí está la nucleolina, ¿no? También metidita en este proceso de transcripción de ADNR y procesamiento del ARN ribosómico, ¿sí? Luego tenemos la fibrilarina, que es una proteína que está muy relacionada con una, no sé si se acuerdan, los ARN pequeñitos que nos ayudaban a cortar, pues está relacionada esta fibrilarina con esa tijerita pequeña, ¿no? Con ese ARN pequeñito que cortaba. Bien. Y aquí te menciona, ¿no? Los ARN de bajo peso molecular, ¿se acuerdan del Snow ARN? Este que se encargaba de cortar con tijerita, ¿sí? Va a estar complejado con proteínas, ¿sí? Le vamos a poner proteína y se va a convertir así, ¿no? Es decir, se va a llamar Snow RNP, ¿sí? En la anterior clase ya habíamos visto a los Snow RNP, ¿no? O sea, habíamos mencionado, ¿no? Esta, si le ponemos proteína, pues se va a cambiar, ¿no? Incluso habíamos visto de esta, ¿no? ¿No es cierto? Bien. Entonces, ejemplo te dice, la Snow U3, ¿sí? Si le ponemos una proteína, en este caso la fibrilarina, ¿te acuerdas que te había mencionado esta de acá, ¿no? A esa se refiere. Bien, entonces si ponemos a la fibrilarina, se va a convertir a esto, ¿no? Porque acuérdense, les había dicho nuevamente, si a esta Snow ARN le ponemos proteína, en este caso le estamos poniendo esta proteína que es la fibrilarina, ¿cómo se van a llamar? Snow RNP, ¿sí? Porque ya le estamos metiendo proteína, ¿sí? Bien, entonces te dice acá, son responsables del corte inicial del ARN ribosómico, responsables de la escisión inicial del ARN ribosómico, ¿sí? Muy bien, entonces no te olvides estos nombrecitos, ¿no? Snow ARN es cuando no tiene proteínas y le ponemos Snow RNP cuando ya está con proteína. Bien. Veamos ahora los componentes que se logran ver en el microscopio electrónico del nucleolo, ¿no? Los tres componentes morfológicamente distintos en cuanto, obviamente, como dice acá, en forma, ¿no? Tenemos tres partecitas, vamos a ir viendo acá, vean acá, este es el centro, ¿no? Llamado, obviamente, el centro fibrilar. Se ve claro, vean aquí cómo se ve, como una mancha blanca, es electrolúcido, ¿no? Lúcido. ¿Es circular? Sí, circular, ¿no? Entonces estamos viendo el centro fibrilar, ¿sí? Es un componente. Dos, tenemos el componente fibrilar denso. Vean esta parte oscurita, por eso ya es denso, te dice, su nombre te está diciendo, ¿no? Es mucho más oscurita. El componente fibrilar denso, ¿sí? Que tiene fibrillas muy finitas, ¿sí? Tiene fibrillas muy finitas. Vean estas fibrillas que están aquí. Acá también se ve, ¿no? Un poquito de acá, saliendo ya. Que pueden formar una red, ¿sí? Estas fibrillas tienen 3 a 5 nanómetros de diámetro, donde en el centro fibrilar, por eso su nombre te dice, ¿no? Fibrilar denso. Dos, luego tenemos último, vean este componente grande, todo esto de acá, aquí está un poquito apretado, vean todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá. Este es el componente granular. ¿Por qué? Vean ustedes, aquí ya están las proteínas. Aquí hay proteínas que se van a unir al ARN ribosómico. ¿Para qué? Para formar ribosomas, es decir, las subunidades, ¿no? Y aquí ya se van a ver como granos, ¿no? Y es por eso que le llaman el componente granular. Y te dice, estos gránulos tienen 15 nanómetros de diámetro. 15 nanómetros de diámetro. Muy bien. Sigamos entonces, muchachos. Sigamos. Bien. Entonces hay sitios de transcripción y procesamiento del ARN ribosómico y montaje de las subunidades ribosomales, ¿no? En todo esto de acá, ¿qué es lo que va a suceder? Eso, ¿no? Vamos a hacer el ARN ribosómico, ¿sí? Vamos a hacer el ARN ribosómico y vamos a hacer el montaje de las subunidades ribosomales, ¿sí? Bien. Esto de acá que ustedes ven acá, este componente verde, es pues nuestro querido ADN ribosómico, ¿no? Bien, sigamos. Aquí para mostrar, ¿no? Vean, aquí están nuestras subunidades, mayor y menor. Y en conjunto, pues, este es nuestro ribosoma, ¿no? Y este de acá es el ARN ribosómico. Y estas pelotitas que ven, pues, son proteínas. Por eso tiene esa forma tridimensional vista, ¿no? Bien. Los tres componentes que hemos visto, el centro fibrilar, el componente fibrilar denso y el componente granular, ¿sí? Tienen una disposición concéntrica.
Uno, el otro está alrededor de este y el otro alrededor de este, ¿no? Concéntrico, alrededor. ¿Sí? Y vean, te preguntan y dicen, en relación a los nucleolos, es cierto, dice, uno, ¿tienen dos componentes en disposición central? ¿Solo eran dos? ¿No eran tres? Eran tres, ¿no? Dos, presentan formaciones granulares de 30 nanómetros. ¿Cuánto era los gránulos? 15, ¿no? Aquí le han puesto 30. Tres. Tienen tres componentes en disposición concéntrica, sí, uno alrededor del otro, ¿no? Tres, muy bien. Por tanto, el último, el tres, es correcto. Digamos. Bien, te dice ahora, el centro del nucleolo, ¿sí? Es poco contrastado viendo al microscopio electrónico, ¿sí? Habíamos visto que el centro era electrolúcido, ¿no? Más blanquito, ¿sí? Es el centro fibrilar, por eso le dice poco contrastado, el centro fibrilar. ¿Qué va a tener el centro fibrilar? ¿Qué va a haber aquí? Sí o sí, aquí tiene que estar del que yo copio. ¿Se acuerdan del ADNR? ¿Sí? Ahí está mi ADNR, de donde yo voy a ir copiándome para hacer los ARN. ¿Y quiénes me van a ayudar en ese proceso de copiar? ¿Sí? Pues estas señoras, aquí está la ARN polimerasa 1, que habíamos visto ya. Aquí hay otros enzimas, la ADN topoisomerasa 1 y 2, los factores de transcripción, ¿no? Todos los que van a trabajar con el ADNR tienen que estar en el centro fibrilar, ¿sí? Este verdecito que ustedes ven acá es mi ADNR, ¿no? El ADN ribosómico, si quieren, ¿sí? Y estas partes lilitas que ustedes ven, estas partes lilitas es el ARN ribosómico, ¿no? El ARN ya ribosómico, ¿sí? Muy bien, muchachos. Te dice, los centros fibrilares, esta parte central, están envueltos parcial o totalmente por el componente fibrilar denso, ¿no? Vean cómo le cubre el componente fibrilar denso, esta parte color plomito, como se ve acá, ¿no? Cómo le cubre, aquí le cubre un poco más grueso y acá un poquito más delgado, ¿no? Ahora, ¿qué va a haber allí? ¿Qué es lo que hay en el componente fibrilar denso, no? ¿Qué va a haber? Lo que ya hemos hecho, el ARN ribosómico. Vean estos hilitos púrpuras, es el ARN ribosómico, ¿sí? ¿Qué vas a ver? Enzimas de procesamiento post-transcripcional del ARN, que es decir, como ya ha nacido el bebé, como ya ha nacido el ARN ribosómico, ¿se acuerdan que hay que cortarle todavía para que sea maduro, vamos a decirlo así, ¿no? Y aquí está pues nuestros pequeños cortadorcitos que ya están unidos con proteínas. Habíamos visto esto de acá. Perdón. Vamos un poquito retrocediendo. No. Acá, ¿no? Esto de acá. Que por ejemplo se unía, te dice, con la fibrilarina, con esta proteína, porque estaban encargadas del procesamiento después del nacimiento del ARN ribosómico bebé, ¿no? Bien. Entonces no te olvides que hay en el componente fibrilar denso. ¿Sí? Ahora, te dice, la porción más externa, esta de acá, que tú ya sabes que hay proteínas, ¿sí? Por eso se llama el componente granular, ¿sí? El componente granular es el donde se sucede el procesamiento final del ARN ribosómico, ¿sí? Gránulos de ARN ribosómicos complejados con proteínas, ¿sí? Vean aquí están viniendo mis ARNs ya cortaditos, ya bonitos, ¿sí? Y pues nosotros le vamos a poner proteínas, le vamos a poner proteínas y como le estamos poniendo proteínas ya están cambiándose y volviéndose subunidades, ¿no? Subunidades. Muy bien. Ven aquí, ¿no? Cómo están las proteínas, perdón, cómo están aquí las proteínas, ¿no? Esperando, vean, uniéndose ya al ARN ribosómico para constituir lo que son las subunidades, ¿sí? Acuérdense, es donde lo último que sucede, el procesamiento final. ¿Qué dice? Los cuando hablamos de genes nos hace referencia a ADN. ¿Y de qué ADN estamos hablando en ese momento en el nucleolo? Del ADNR, ¿no es cierto? Te dice, los genes que hacen, que codifican ARN ribosómico,
se encuentran al límite, te dice, de los centros fibrilares, ¿sí? Vean, aquí está mi centro fibrilar, a este acá, y el componente fibrilar denso. Está justo ahí, citos, vean, allí, ¿no? A ese nivel, vean cómo están copiándose de esa partecita, ¿no? No están aquí invadiendo, ¿no? Vamos a decirlo así, vean, está justo a ese límite, entre el centro fibrilar y el componente fibrilar denso, ¿no? Justo ahí, a ese límite está, como, vamos a decir, como tipo la frontera entre el centro fibrilar, ¿no? Bien, ahora te dice, el ARN ribosómico, estos púrpuras que se están viendo acá, poniéndole proteínas, complejándole con proteínas, comienza en el componente fibrilar denso, ¿no? A este nivel ya vamos a ir metiéndole un poquito de proteínas, aquí no se ven las proteínas, pero a este nivel ya va a empezar, ¿no? Ya va a empezar. Continuando con el componente granular, ¿no? Donde se va a formar verdaderamente las queridas subunidades.